llama la Biblia. Este libro es el libro más antiguo de la humanidad. Es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el libro más traducido a más lenguajes y a más dialectos que cualquier otro libro que ustedes puedan imaginarse. Es el libro que contiene la información y la documentación más antigua de la genética, la biología, la química, la geografía, la antropología, la arqueología, la paleontología y de cualquier otra disciplina académica que me quieran ustedes mencionar. Si tú leyeras a Aristóteles o a Platón, pues te vas a convertir tal vez en un filósofo o te vas a convertir en una persona llena de intelectualidad. Si lees a Mahatma Gandhi y a Confucio, te vas a convertir en una persona moral y altruista. Si lees libros de nutriología, te vas a convertir tal vez en un experto en la alimentación. Pero cuando leemos la Biblia, no solamente nos llenamos de conocimiento, sino que la Biblia tiene un poder que muy poca gente conoce, ni siquiera que se pueden imaginar. Este poder que tiene la Biblia es el poder que te puede transformar. Puedes leer a los filósofos, puedes ver a los moralistas, puedes leer a todos los altruistas que viven en el mundo, pero sigues igual. Pero cuando tú lees la Biblia, tiene un poder que te cambia, que te transforma en una persona diferente. Y este poder Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan 5:39 con estas palabras: mis palabras son espíritu y son vida. La razón por la cual ningún otro libro que puedas tú leer en la historia te pueda cambiar o transformar tu manera de ser es simplemente porque nadie puede comprender la constitución del ser humano más que Dios. Dios nos revela en la Biblia que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y esto nadie lo ha podido investigar porque para que sepamos quiénes somos, el Creador es el único que nos puede decir quiénes somos y de qué elementos estamos compuestos. Esta fue la gran equivocación del doctor vienés psicólogo Sigmund Freud, cuando él creyó que simplemente somos mente o alma y cuerpo y que el problema del ser humano se encuentra en la mente. Y cuando comenzó a hipnotizar a sus pacientes de neurastenia, se dio cuenta que estaban cada vez más locos. Él mismo tuvo que recurrir finalmente a pastillas o a tranquilizantes de los ataques que tenía de histeria a las 2, 3 de la mañana. Cuando leemos a Mahatma Gandhi, simplemente fue un gran pacifista, evitó que los ingleses finalmente conquistaran la India a través del pacifismo. Cuando leemos a los filósofos, nos damos cuenta que alcanzaron un grado de intelectualidad superior a cualquier filósofo del siglo XXI. Pero vuelvo a repetir, y el énfasis en esta mañana, en esta tarde, va a ser el poder de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene ese poder de cambiarte y de transformarte? Simplemente porque la Biblia dice que somos espíritu. Entonces, tú has alimentado toda tu vida tu mente y no hay ningún problema en que tú lo sigas haciendo. Vas a la universidad y estudias matemáticas, licenciatura, arqueología, antropología, medicina, lo que tú quieras, ¿verdad? Es un conocimiento que te va a servir en esta vida. Pero encontramos la mayor parte de las personas, como el expresidente Echeverría, que acaba de morir anoche. Luis Echeverría dijo días antes de morir que él lamentablemente no había podido conocer un poco más de la dimensión espiritual. Y así encontramos artistas, políticos, cantantes, deportistas que han alcanzado el éxito, grandes médicos, grandes psicólogos, grandes cantantes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento a los 50, 60, 70 años de edad que sigues igual. Y que conquistaste el mundo y perdiste tu familia. O conquistaste el mundo y construiste, levantaste y jamás tuviste una relación con tus hijos, ni pudiste dejarle una herencia a tus hijos espiritual.
Pero cuando descubrimos que somos más que intelecto, más que conocimiento, que somos un espíritu, ese espíritu que tienes tú dentro y que tengo yo necesita alimento, necesita dirección, necesita algo que pueda hacerlo desarrollarse para que tú puedas tener una protección interna con las tentaciones que nos rodean en el mundo y con la fama, la publicidad, la sexualidad, el placer, etcétera, etcétera, que nos ataca continuamente. El espíritu dentro de tu vida, fortalecido a través de la lectura de la palabra de Dios, llegas al final irreprensible sin tener nada de qué avergonzarte. Veamos en primer lugar que la Biblia no solamente ha sido el primer libro en ser escrito, sino que no cabe duda que dentro de la historia de la literatura y de la filosofía existen millones de libros, billones de libros, de diferentes autores, diferentes temas, pero ningún libro jamás escrito se puede comparar con la Biblia. Este año cumplimos 46 años de ministerio. Yo comencé predicando en 1977 en la Sierra de Guerrero y Oaxaca, era misionero, estuve 3 años con los indígenas, ahí fue donde Dios comenzó a forjar mi carácter, porque la Biblia le pone énfasis al carácter más que a cualquier otra cosa. Si tú alcanzas el nivel que quieras y no tienes carácter, no puedes mantenerte en ese camino, porque no solamente es comenzar, sino lo que cuenta es cómo terminas. Hay muchos que comienzan bien, pero terminan mal, porque su carácter, su vida jamás la pudieron disciplinar por la cuestión espiritual. Nunca atendieron el área espiritual, que es la más importante. Veamos también nosotros que grandes hombres han hecho diferentes declaraciones acerca de la Biblia. Por ejemplo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cito sus palabras: creo, dijo, firmemente que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro incomparable. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar cualquier nación sin Dios y sin la Biblia. Emmanuel Kant, el gran filósofo francés, dijo: la existencia de la Biblia es el mejor beneficio y lo más grande que la raza humana jamás haya recibido de Dios. Y todo intento de desprestigiarla es un crimen contra toda la humanidad. Isaac Newton, el gran científico, ¿verdad? Que se le atribuye todas las leyes de la gravitación, dijo: existen más señales de autenticidad de la Biblia que en la historia profana de la humanidad. Y así tenemos a Blaise Pascal y a todos estos hombres científicos del siglo pasado y del siglo XIX que eran cristianos. Y llegamos al siglo XX, donde estamos en la luna y la tecnología, y se descubre en 1954 la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y la computadora y el iPhone y toda la época cibernética en la que vemos, y endiosa al ser humano. Y nunca en la historia han habido tantos ateos como en el siglo pasado. Nunca en la historia. Los más grandes hombres, Isaac Newton, Blaise Pascal, Pasteur, el mismo Einstein, dijo: Dios no juega al universo con los dados. Pero vino algo que fue la falsamente llamada ciencia o el conocimiento de la tecnología y de la ciencia, que el hombre simplemente se convierte en un necio, como hemos llegado al siglo XXI. Los científicos, genetistas, químicos del siglo XXI, ¿saben ustedes cuál es el proyecto más grande que tienen? Mejorar al ser humano en lo que se llama el transhumanismo. O sea, le están retando a Dios y le están diciendo: podemos hacer un ser humano mejor que el que tú nos hiciste, a través de experimentos genéticos y tecnológicos y neurológicos. Además de todos estos comentarios, las evidencias de la Biblia son asombrosas. Cuando murió Carlos Sagan, el gran astrónomo ateo,
en el siglo pasado, ya a finales del siglo XX, Carlos Sagan dijo lo siguiente antes de morir, un mes antes de morir. Se lo dijo a uno de sus hijos: yo hubiera creído en Dios si hubiera más evidencias de su existencia. Hubiera querido que se me apareciera. ¿Y por qué no se nos dijo yo vivo? ¿Por qué Dios no nos da más evidencias de que realmente hay un poder en el universo que nos pueda guiar? Y cuando él dijo estas palabras, yo recuerdo que en ese tiempo estaba estudiando el segundo doctorado en teología y le dije a uno de los maestros, porque me gustaba mucho ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me invitaron más de 7 veces, en el Politécnico también, a dar conferencias sobre la Biblia y la ciencia y el origen del universo. Le dije a uno de los maestros: ¿cómo es posible que Carlos Sagan haya dicho que le faltaron evidencias cuando la Biblia tiene evidencias científicas? ¿Cuál es la evidencia del mundo para que el ser humano atribuya la creación a los animales? Pues lo que postuló Carlos Darwin. Carlos Darwin hizo investigaciones en la isla de los Galápagos, enfrente al Ecuador, buscando una raíz o una relación con los animales. Él nunca dijo que veníamos de los animales, postuló, dijo probablemente en su libro, el libro de las especies, el origen de las especies, pero jamás él asegura ni confirma que veníamos de los animales. Y durante todo el siglo XX, todas las universidades, todavía hay escuelas, esto es impresionante, que sigan enseñando que nosotros tenemos el origen en Chita y en los animales. Cuando se descubre la genética del ADN en 1954, se derriba completamente la teoría de la evolución, porque es imposible, señores científicos que nos escuchan y maestros de las universidades que nos visitan o que nos ven a través de la televisión, es imposible que una ADN de un toro sea igual al de un caballo, y es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y hasta este momento no hay ninguna mutación, jamás, lo que se llama el famoso eslabón perdido, para que un conejo se convierta en una ardilla o un ser humano en un animal. Las cromosomas y los ácidos que tiene el cuerpo humano, que forman parte de toda la estructura anatómica que nosotros recibimos de Dios, hacen imposible la evolución, un cambio de genética de un cromosoma o de un ADN a otro ADN. La física dice que realmente la ley de la entropía, que todo va de mal en peor, que todo, la segunda ley de las teorías físicas, que es lo que establecen, que todo se está echando a perder, que todo se descompone, que todo tiene un proceso de deterioro, y la evolución dice que vamos de menos a más. ¿Y la biología qué nos dice? ¿Quién es una mujer? ¿Qué contestarías si te preguntaran quién es una mujer? ¿Qué es lo que hace a una mujer diferente de un hombre? Simplemente la mujer tiene 2 cromosomas XX. Eso es lo que hace mujer. Si tú tienes cromosomas 2XX, eres mujer, eres del sexo y del género femenino. ¿Quién es un hombre? Una persona que tiene cromosomas XY, y la Y no la tienen las mujeres. Y si tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que la biología y la genética establece, ya no la Biblia, tu problema es mental, no es físico. ¿Se dan cuenta al punto a donde hemos llegado de estupidez mental? Y de la forma en la que hemos llegado a publicar y a tratar de hacerles creer a los niños que no son niños, que son niñas, y a las niñas que son niños, y que se está aceptando, como la famosa compañía Disney, ya promoviendo películas de homosexuales y de lesbianas entre los niños y las niñas. Este es el mundo de nosotros, un mundo completamente oscurecido, anticientífico. Jamás se había atacado la ciencia en la forma en la que se ha atacado actualmente. Lo que enorgulleció al ser humano en el siglo XX, en la ciencia se volvió contra los médicos, haciéndolos, profesando ser sabios, se han convertido en necios.
Veamos en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió hace 2000 años. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, y veamos algunas evidencias de la Biblia en cuanto a su enseñanza y al propósito de Dios para habernosla dejado. Comienzo diciendo que si Dios existe, vamos a hacer una línea de lógica elemental. Si Dios existe, no nos dejó al azar, ni al accidente. Tuvo que haberse de alguna forma comunicado con nosotros, porque si Dios existe, su más grande anhelo es que sus criaturas le conozcan, le sirvan y le adoren. Y esta es la razón por la cual envió a Jesucristo su Hijo hace 2000 años, para que Él pudiera decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que quiera conocer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo he venido a buscar la gloria y a hacer la obra de mi Padre que me envió. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras de Jesús en Juan 14:6 son las que cambiaron mi vida hace 48 años. Cuando yo me enfrenté a Jesucristo en la Biblia, yo venía del Partido Comunista porque me convertí en un ateo decepcionado de la religión popular en México. Quería ser cura a los 13 años de edad. Me decepcioné tan grandemente de la religión que me convertí al ateísmo, me fui al otro extremo, porque yo creí que ellos representaban realmente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y cuando comienzo a leer la Biblia, que me prohibieron leerla, los mismos dirigentes católicos que yo tenía, y leo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo me acordé de Buda. Buda antes de morir dijo: no soy la verdad, busquen la verdad, le dijo a los discípulos. Mahatma Gandhi dijo: es que Jesucristo fue un gran maestro de moral, pero yo no puedo guiarles al camino, yo solo sé que no debemos estar a favor de la violencia. Cuando leí a Mahoma en el Corán, en los sutras, los versículos del Corán, Mahoma recibe la revelación del Corán a través de un ángel cuando él padecía ataques epilépticos, y comienza a leer el Corán y ve lo que dice: asesinemos a los judíos y a los infieles, matemos a todos los que no acepten el Islam. O sea, una religión que impone a través de la violencia, igual que el comunismo impone a través de la fuerza y la violencia la ideología que quieren que nosotros la aceptemos. Y cuando me encuentro con Jesús que dice: yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino. Yo soy, si tú no caminas conmigo, Jesús te está diciendo, estás en un camino que conduce a la muerte. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, me pasé años en el comunismo y en la filosofía buscando qué era la verdad. Nunca un maestro me dijo qué era la de verdad. Y reta a tus maestros en la Universidad de Filosofía y pregúntales: ¿me puede usted definir qué es la verdad? ¿Por qué? Porque no creen en las verdades absolutas. La verdad que existe actualmente en el mundo científico y en el mundo universitario es: si tú crees eso, síguelo creyendo, no me hagas creer lo que yo creo. Si tú crees que ser homosexual es bueno y tú no, pues no seas homosexual. Si tú quieres ser ateo, o sea, cada quien tiene su verdad. Cada quien piensa filosóficamente en la verdad, en la forma en la que tú quieras pensar. Entonces, esto se llama relativismo, donde no hay una verdad absoluta. Cada quien piense y cada quien tiene su propia verdad. Si tú crees que abortar es malo, ¿verdad? Pues entonces no abortes. Si tú crees que abortar es bueno, o sea, no hay una regla, no hay un parámetro para establecer códigos de conducta y de ética en el mundo más que en la Biblia. Y cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí te caes derrumbado totalmente. Él dice que Él es la razón por la cual tú existes.
que esta es la razón por la cual tú naciste, que Él es la razón por la cual tú tienes que vivir la corta vida que nos queda, y que si tú no caminas con Él y no crees la verdad que Él trajo al mundo y no entiendes que Él realmente puede transformar tu vida no se pudo comparar con la de una vaca, con la de un perro o con la de un ratón. Los animales se levantan, pastan, comen y se acuestan, se duermen, comen, pastan y se acuestan. Millones de seres humanos viven bajo la misma rutina. Te levantas, trabajas, comes, el propósito es hacer dinero, buscar los mejores negocios, alcanzar la cima, tener negocios o una carrera que me pueda realmente redituar o que realmente sea rentable lo que yo voy a hacer en la vida. Y si no es el dinero y no es el éxito y no es la fama, casi nadie la sigue. Y otros, como no pueden, lo hacen a través de la violencia, del robo, el secuestro, la drogadicción, a través de todo ese tráfico humano, etcétera, etcétera. Como ahora acaban de encontrar, ¿verdad? Que este señor Epstein, que tenía amigos con todos los gobernadores casi de Estados Unidos, y formaron un núcleo de tráfico humano de niños de 10 y 12 años que los violaban y los vendían en Europa, en Francia y en América. Estamos hablando de hombres multimillonarios, asistentes y amigos y compadres de los presidentes de la mayor parte de las naciones. El tráfico humano se encuentra lo más rentable que hay en el nivel más alto de la humanidad, por la corrupción tan grande a la que el ser humano ha llegado. En esta segunda carta, el apóstol Pedro nos revela 3 cosas acerca de la Biblia. Y dice así, tenemos también, 2 de Pedro 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Pues más segura que milagros. Ahorita hay cantidad de cristianos que siguen buscando milagros. Personas que dicen, si yo veo un paralítico ahorita enfrente de mis ojos que se levanta y me dice su médico que tiene 15 años o 10 años sentado en una silla de ruedas y comienza a caminar, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tus emociones van a ser exaltadas, te vas a asombrar realmente. ¿Y cuánto te va a durar esa emoción que tuviste al ver un milagro? Te va a durar 3 o 4 días y sigues siendo la misma persona. Porque los milagros no cambian al ser humano, porque la fe no es por ver, la fe es por oír y por oír la palabra de Dios. Si tú no te conviertes y tu transformación no es por oír la Biblia, todo lo demás es completamente secundario y relativo. Entonces, cuando dice Pedro que la palabra profética es más segura, nos está diciendo que las profecías de la Biblia que se han cumplido, solamente cuando Cristo muere en la cruz, 33 profecías se cumplieron de los profetas hebreos del Antiguo Testamento. 33 profecías. Yo recuerdo que en aquel tiempo que estudiaba las profecías de Dios, me llamó la atención las profecías de tu padrino Nostradamus. El famoso disque vidente o profeta. Y cuando leí las profecías de Nostradamus, que las hacía en forma de versos, etcétera, etcétera, se cumplieron el 15% y el otro 85% jamás se cumplieron. Cuando oí que Janine Dixon, una mujer que una semana antes que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962-63, dijo una semana antes a los periodistas del New York Times, veo sangre en Dallas en el presidente. Y lo asesinaron una semana después y se convirtió ella en una pseudo profeta de Estados Unidos, Jean Dixon. Lo puedes encontrar en el internet. Y a las 3 semanas, pues la rodearon los periodistas, profetícenos, díganos algo. De ahí en adelante, ninguna profecía de ella se cumplió. Porque hay una ley en la Biblia que dice así, en el libro de Deuteronomio, cualquiera persona que profetice algo y no se cumpla el 100%
de lo que profetizó es un falso profeta. El 100% de lo que profetizó. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 44 en el Antiguo Testamento, que hace 2700 años este profeta dijo estas palabras retando Dios a los seres humanos. Isaías 44, versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Pongan atención. El Dios de la Biblia dice: yo soy el primero. Para que Él sea el primero, Él tiene que saber cómo se originó el universo, ¿correcto? Nunca la ciencia nos podrá decir el origen del universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Alguien tuvo que estar ahí para que nos dijera, pues así comenzó. Y por eso es la teoría de la Big Bang, de la explosión y tantas teorías que están tratando de explicar cómo se formó el universo. Pero cuando Dios dice yo soy el primero, nos muestra en la Biblia, en el libro del Génesis, cómo hizo el universo. Y cuando dice yo soy el postrero, nos dice también que cómo terminará la humanidad, cómo avanzará la historia. Y cuando venimos a la historia a la luz de la Biblia, encontramos que todos los eventos de la historia han sido cronológicamente y sucesivamente a la luz de lo que estaba escrito hace más de 3,000, 4,000 años. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahora dice Dios: los reto a los que se dicen profetas. Escucha lo que dice a continuación: fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Hace 2700 años Dios dice esto: ¿quién de los escritores, quién de los que se han dicho profetas, tráeme a Mao, tráeme a Confucio, tráeme a Mahatma Gandhi, tráeme a Mahoma, tráeme a tu gallito Giro, como decimos en México, al escritor y a la persona que más admires, dice Dios? ¿En qué libro puedes encontrar el orden de la historia desde que el mundo comenzó? En ningún libro más que en la Biblia. Y así encontramos que 100 años después de Isaías vino un hombre llamado Daniel, que fue judío y fue llevado a Babilonia cautivo por 70 años. Y en el libro de Daniel, hace 2600 años, damas y caballeros, hace 2600 años, en el libro de Daniel, él declara los órdenes de los imperios que vendrían en el mundo a través de la historia. Y le dice el ángel que le revela a Daniel esta profecía: Daniel, estás ahorita bajo un imperio que es Babilonia. Babilonia es la nación de Irak, bíblicamente y actualmente. Después de ti vendrá otro imperio que será menor. ¿Quién conquistó Babilonia históricamente, señores profesores de historia? Los medos y los persas. Y después vendrá un tercer imperio, le dice el ángel a Daniel. ¿Quién vino después de los medos y los persas? Alejandro el Magno. Los griegos derrotaron a los medos y a los persas. Y vendrá un cuarto imperio que aplastará a casi todo el mundo entero. ¿Quiénes fueron los que siguieron después de Grecia? El imperio romano. Daniel profetiza hace 2600 años la cronología de los imperios mundiales de toda la historia. Y finalmente lo pueden encontrar en otras conferencias que hemos dado. Vendrá otro imperio que son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que el anticristo, el próximo gobernante y dictador mundial, formará una confederación política de 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Formarán un G10, y cuando oigamos en la televisión, en el radio, ahorita hay un G7, cuando se forme un G10 de esos 10 naciones que se van a unir del Medio Oriente y de Europa, de entre ellas saldrá el anticristo. Y nosotros ya no estaremos aquí. Ahí nos vemos al rato, porque vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Pero no me quiero profundizar ahorita en eso. Y finalmente en esta profecía de Isaías dice el versículo
8, no teman. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje a los cristianos es: no tengamos miedo de nada. No teman, ni de los temblores, ni de las inundaciones, ni de la Tercera Guerra Mundial, ni de explosiones volcánicas, ni del hombre, ni del diablo, ni de los demonios. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mantén esa paz dentro de ti. Mantén esa paz. Esa paz es el secreto de la salud. Acabo de declarar el Hospital Hopkins, de los más prestigiados de Estados Unidos, y la Clínica Mayo Rochester en Boston, que el factor común denominador que está ocasionando las enfermedades más grandes en el mundo actualmente, y el origen de las enfermedades más grandes ahorita en el mundo, es el estrés. ¿Qué es el estrés? Una condición donde no tienes paz, estás ansioso, estás temeroso, te estás frustrado que no se vaya a cumplir, comienzas a tener miedos de algo que no va a suceder, te adelantas al futuro. ¿Y si mi hijo se va? ¿Y si pierde mi esposo? ¿Y me quedo sin seguro social? ¿Y cuando estoy viejita que me va? Y comenzamos en un mundo a construir que no existe más que nuestra propia mente por la falta de paz. Comienza a preocuparte por el dinero, preocuparte por la salud, preocuparte por tantas cosas, el tráfico, etcétera, etcétera. Y cuando te des cuenta, ese estado mental afecta tu sistema cardiovascular, tu corazón, tus pulmones, tu hígado, tu páncreas, tus intestinos. El estado mental se llaman enfermedades psicosomáticas. Afecta completamente todo tu ser. Y es lo que descompone tu vida, porque si no tienes paz, no puedes disfrutar nada, ni siquiera tus vacaciones. Y hace 2000 años, el autor de la Biblia, el Señor Jesucristo, hace 2000 años nos dio el secreto: no teman. Mi paz les dejo, mi paz les doy, por nada estén afanados. Por nada permitas que tu corazón sea perturbado. Voy a la casa de mi Padre, no me tardo a preparar lugar para ustedes y vengo pronto por ustedes. Mientras estés en el mundo, mantén la paz. Escucha esto: si tú no tienes paz y te dices cristiano, no puedes leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia como Pepita en comal. Ay, Señor, ay, mi hija, Señor, le voy a hablar al pastor, porque tú no puedes venir en un estado de estrés y de ansiedad a leer la Biblia, porque el Espíritu Santo es espíritu de paz. Y Él no puede comunicarse contigo y no vas a entender la Biblia, porque para venir a la Biblia tienes que venir descansado, orar antes, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando ya descansamos: Señor, yo no sé dónde está mi hija, yo no sé qué va a pasar, etcétera, pero yo sé que soy tu hija, soy tu hijo, tú eres mi papá, tú eres mi papi. Tú cuidas de mí, no me vas a dejar, diste tu vida en una cruz por mí. ¿Cómo puedo llegar a esa incredulidad y falta de confianza en tus promesas estoy en este estado? Es pecado vivir en ese estado y llamarse cristiano al mismo tiempo. Es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Y el mensaje desde hace 2000, 3000, 4000 años es: no tengan miedo. No temas nada. Acuéstate hoy en la mañana, hoy en la noche, y recuerda a un pollito que se mete bajo de las alas de la gallina, y el pollito llega y allá anda por ahí el lobo y todo, pero mientras está bajo de las alas de la gallina, pío, 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 ni preocupado está el pollito. Y así hoy en la noche dile: Señor, aquí está tu pollita. Aquí está tu pollito, Señor. Me acuesto porque tú tienes cuidado de mí. Escúchame, cuando Dios ve esa actitud en tu vida,
te protege y te bendice. No hay otra manera de agradar a Dios más que creyendo que realmente es nuestro Padre y nos cuida y nos protege porque nos amó en una cruz. Y al que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Regresamos a segunda de Pedro, y Pedro entonces cita en primer lugar las profecías como lo más seguro que tenemos para que nuestra fe descanse en un libro que no solamente es especulativo. Yo recuerdo cuando leí El origen de las especies de Darwin, ¿saben qué dice? Chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, por el amor de Dios, un lenguaje especulativo. Vienes a la Biblia y escuchas, yo, el Señor, he dicho. Y todo lo que menciona la Biblia es afirmativo, porque no hay absolutamente ninguna contradicción en la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Entendiendo primero esto, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En segundo lugar, vivimos en un mundo donde Ucrania acaba de ser invadida por Rusia. Ya actualmente Israel está enviando gas a través de Egipto a la Unión Europea. Cuando las naciones árabes, desde el 48 que se independizó Israel, odiaban y han perseguido a los judíos, ahora los árabes buscan la protección de Israel. Esto es inconcebible que esté pasando, pero la Biblia profetizó que así se iba a cumplir. Es un mundo de confusión completamente. Ahorita Putin va a estar enojadísimo, pero así no poder dormir de saber que Israel está sosteniendo y proveyendo el gas que Rusia le proveía antes a la Unión Europea, y esto lo va a encender más para cumplir la profecía de Ezequiel 38-39 de Gog y Magog, cuando la Biblia dice que vendrá Rusia con Irán, con Turquía, con el Líbano, con Marruecos, con Etiopía, para atacar, invadir Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces es impresionante cómo todas las piezas están formando cuando estudiamos y estamos atentos a la Biblia como la única luz que tenemos. Tú puedes ahorita oír a los politólogos, a los conferencistas en la televisión, en el radio, y están hablando una sarta de tonterías. ¿Qué piensas? No creo que Putin invadió Ucrania, ya lo invadió. ¿Ahora qué va a pasar? Pues las sanciones económicas van a hacer que Putin se arrepienta, y lo dijimos desde antes, y pueden oír las conferencias, lo citamos varias veces, y no somos profetas, simplemente citamos la Biblia. De acuerdo a la Biblia, Ucrania no podía ser devuelta a la Unión Europea, ni tampoco convertirse en la OTAN, porque Ucrania es de las naciones magogitas que forman parte de la invasión final de Rusia contra Israel. Y Ucrania viene bajo el nombre de Magog. Toda la región de Magog, que es el noreste, Lituania, Estonia, Latvia, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán y todas las que están al sur junto al mar Negro y al mar Caspio, son las naciones que la Biblia profetizó hace 2800 años que invadirían Israel. Así que bíblicamente Ucrania nunca va a dejar de estar bajo el poder de Putin. Y ahora Putin va a seguir con las demás. Por eso ya Finlandia y Suecia corrieron a la OTAN y están buscando el paraguas de la OTAN porque temen la invasión también de Putin. Todo está escrito exactamente como la Biblia lo profetizó. Y todas las demás opiniones son opiniones especulativas, hipótesis, teorías que la gente tiene. Y cuando nos entrevistan a los cristianos, les decimos, esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. No lo digo yo, está escrito en este libro. Haríamos bien en estar atentos a la Biblia, hoy más que nunca. No hay, escucha esto, no hay otra luz en el mundo, no hay otra luz más que la Biblia. ¿Y sabes algo más? Tú eres la luz. Tú eres cristiano, tú eres la luz. Tú eres la única luz en tu casa. Tú eres la única luz en tu taller.
de carpintería. Tú eres la única luz en tu bufete de abogados. Tú eres la única luz en tu clínica de médicos. Tú eres la única luz en tu escuela, en tu universidad. Los cristianos somos la única luz y tenemos alrededor a gente muriéndose, lastimada, enferma, necesitada. ¿Y tú callado? ¿Por vergüenza, por pena de hablar de Jesucristo? Y de decirles que Jesús es la única respuesta y que los invitas a conferencias como estas para que puedan ellos abrir los ojos a la realidad espiritual del mundo. Si tú eres ese tipo de personas, vas a dar cuentas en el día del juicio a Dios. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, Hechos 1:8, y me serán testigos. ¿Eres testigo? Desde el tiempo que tú te convertiste, ¿hay alguna persona que tú le hayas hablado de Cristo y que lo hayas guiado a la cruz? Examina tu corazón llegando hoy en la noche, ponte rodillas y ora a Dios y dile sinceramente: Señor, te pido perdón. Tengo 3 años en Cristo, tengo 5 años en Cristo, tengo 10 años en Cristo y a nadie le he hablado de ti, ni los he guiado a la cruz, ni he orado con nadie y me digo cristiana y me digo cristiano. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, tengamos cuidado de pasar el tribunal de Cristo. Y en penúltimo lugar, dice el apóstol Pedro, pongamos atento a la Biblia que alumbra en lugar oscuro. Nunca las tinieblas habían sido tan grandes como ahorita. Políticamente, cuando el comunismo se demostró, en 1991, Mikhail Gorbachev, con su perestroika, que fue un fracaso la ideología comunista, que no funcionó en todo el siglo XX, en ningún país, porque el ser humano regresa a desenterrar esa ideología. Cuando se demostró del 48, que ganó el 45 en la Segunda Guerra Mundial, hasta ahorita, que el mundo prosperó con el capitalismo, con las democracias, porque ahora son completamente desprestigiadas, barridas, echadas a la basura. Ya no hay democracia, ya no hay capitalismo, ahora hay socialismo y ahora hay comunismo. Cuando la historia nos muestra que son ideologías que fracasaron. No necesitamos discutir nada, la historia demuestra que el hombre no aprende de la historia. Políticamente, religiosamente, científicamente, filosóficamente, en cualquier área que tú me menciones, el mundo está de cabeza. Es un mundo de locos. Escucha las declaraciones de los gobernantes en el mundo, la mayor parte de ellos, lo que están hablando. Hablan, de veras dices tú, Dios mío, ¿cómo puede este hombre dirigir un país con las cosas que él habla? Así está el mundo de loco. Y la mayor parte de la gente lo está aceptando. Y finalmente dice el apóstol Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia, tú no puedes venir y decir, yo creo que esto dice, o voy a interpretar que esto es lo que significa. Cuando tú vienes a la Biblia y tratas de interpretar de acuerdo a tu percepción o a la forma como tú visualizas un versículo o un pasaje, sígueme con mucho cuidado, sin tener en cuenta los demás pasajes de la Biblia, te conviertes en un hereje, en una hereje. Porque no es de interpretación privada. La Biblia está compuesta por 66 libros. 66 libros escritos en más de 1500 años. Por más de 40 autores diferentes. Pastores, profetas, Isaías trabajó en el gobierno, Daniel fue asesor de los emperadores, por diferentes personas de diferentes oficios, diferentes profesiones. Pero los 66 libros de la Biblia fueron guiados y están articulados como una tela, como los hilos de una tela que forman una alfombra completamente integrada. Y cuando tú sacas un hilo, haces que otro hilo se desgaje y comienzas a romper el tejido. Entonces tú no puedes sacar un hilo sin tener en cuenta los demás hilos de la tela. Y así es la Biblia. Entonces las personas que han tratado de sacar versículos de la Biblia, como los mormones, que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que todos tenemos 10 esposas. Los hombres, amén. ¿Verdad?
Pues claro que todos simpatizan con eso. Por eso prospera el mormonismo. Es la religión más multimillonaria que existe ahorita en el planeta Tierra. Los testigos de Jehová, el infierno no existe. Jesús no puede ser Dios porque Él dijo, es que yo soy menor que Dios, mi Padre es mayor que yo. Y no entiende que Él bajó al mundo y se puso debajo del Padre temporalmente para someterse y regresó al mismo nivel que el Padre y está sentado a la diestra del Padre en las alturas y toda potestad le ha dado en el cielo y en la tierra. Por no tomar en cuenta otros pasajes de la Biblia, por no estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y por eso hay tantas versiones de la Biblia, que la de Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la King James, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay, para terminar, pregunta, diferentes versiones de la Biblia? Simplemente por el lenguaje. Ve a Costa Rica y a las niñas les dicen huilas. En México es una prostituta. Aquí le hicimos popote a lo que absorbemos a un líquido, allá le dicen pajilla. Ve a España y tienen otro tipo de palabras, ve a Brasil, ve a Argentina y tienen otro tipo de palabras, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos nuestro programa de televisión y que estamos en 59 naciones, ya casi 60, gracias a Dios, yo trato de buscar una palabra. Por ejemplo, aquí chango es un mono, ¿verdad? Pero una vez estaba yo en Guatemala y me dijeron, hermano, no diga chango porque aquí es grosería. Aquí dicen, le dicen mono o le dicen simio, pero chango es una grosería. Entonces vemos nosotros que la Biblia está escrito en hebreo y en griego. Entonces se tiene que traducir en otras cosas o versiones para poder entender en muchos lados, que a mucha gente le sirve, pero siempre recurrimos a los originales. Son los originales, hebreo y griego y parte de arameo en el libro de Daniel, que son los que nos dan la pauta para saber lo que tenemos. Yo tengo una Biblia en hebreo y en griego. Cualquier duda consulto las palabras originales para saber exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y cuando tú estudias la Biblia, no puedes estudiarla superficialmente. El petróleo no se encuentra a 1 metro de profundidad. El petróleo se encuentra a kilómetros de profundidad. Tú no puedes venir a la Biblia en la noche y decir, Jesucito mío, mil compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. Y ya. Y luego, Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, y eso es tu devocional. Tú no puedes venir a la Biblia así. Tú tienes que ser un estudiante profundo de la Biblia. Tienes que discipularte. Tienes que tomar en serio a Dios. Y hasta que no tengamos esa actitud, no podemos conocer su poder. Porque ese contacto continuo, diario, perseverante en la comunión con la Biblia, tienes comunión con Jesucristo, es el poder que nos puede transformar en nuevas criaturas y que nos sostendrá hasta el final de nuestra vida. ¿No quisieras tú en esta tarde invitarle a Jesucristo a tu corazón? ¿No quisieras tú tomar ya en serio este maravilloso libro y dedicarle 15, 20 minutos, media hora antes de que te laves los dientes, antes de que vayas a la oficina, acostarte hoy en la noche, no con las noticias, sino abre los salmos, los proverbios, el evangelio de Juan? Vas a sentir algo que va a entrar como una planta. Una planta le echas agua y tú no ves, es invisible, pero por dentro de la tierra hay algo que está haciéndola crecer hasta que por fin sale el tallo de la planta. Y así es la vida espiritual. Tú lees la Biblia y estás alimentando el espíritu y no lo ves ahorita, pero en 6 meses, 1 año, vas a darte cuenta que vas a decir, yo no soy aquel que yo era. Como el testimonio que oímos continuamente de las personas, cómo lo transformó Dios su vida, hasta que le entregaron su vida a Dios. Hazlo tú en esta tarde, no te tardes, porque está llamando a la puerta el Hijo de Dios. Y cuando Él dice, estoy a la puerta y llamo, ábrele tu puerta. Él no va a forzarte, tú tienes voluntariamente que reconocer que eres un pecador, que tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios y que alguien en esa cruz pagó por ellos con su sangre preciosa que derramó en el Calvario. Inclinemos la cabeza y dile al Señor, sinceramente, tal vez por primera vez en tu vida, estas palabras: mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que no estoy viviendo la vida que tú quieres,
que yo viva. Te doy las gracias por haberme dado el privilegio de oír tu palabra a través de las Santas Escrituras, de saber que mis pecados te han ofendido, pero que en esa cruz tú diste tu vida, abriste tus manos y te pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos y en los pies, para decirme: te amo. Dios te ama, dice la Biblia, de tal manera que dio a su Hijo en nuestro lugar, para que si tú en esta tarde crees en Él, no te pierdas, no mueras como mueren todos los animales. Nacen en la oscuridad, viviste en la oscuridad y regresarás a la oscuridad. Eso no es vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida con propósito, una vida con significado. Dile: Señor, te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Creo que a los 3 días resucitaste, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para decirme que después de mi muerte podré volverte a ver, como hace 2000 años caminaste en este mundo, y saber que mi fe no fue en vano, por haberte seguido la verdad, el camino y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor.
stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're